Bienvenidos a Impulsa tus finanzas. Hoy estamos con Derly Andrea Prieto, contadora, asesora, ¿verdad? Sí. Nos ayuda en todo lo relacionado con la contabilidad, con el emprendimiento. Y pues hoy vamos a tener una conversación interesante de temas que para los empresarios, para los que están iniciando empresa, les va a ayudar mucho. Derly, bienvenida. Gracias, David. Gracias a todos. Qué bueno poder estar en estos espacios donde vamos a aclarar dudas que surgen cuando vamos a empezar un emprendimiento. Te digo bienvenida, aunque este es tu espacio. Entonces, bienvenida a tu espacio. Y pues hoy queremos que Impulsa tus finanzas precisamente ayuda a las personas en temas financieros. Uh-huh. Y esto significa finanzas personales, pero también significa emprendimiento. Y sí, hoy quiero que tengamos un espacio para hablar un poquito de un tema de emprendimiento. Sí, y la pregunta es, y lo que vamos a tratar hoy es cómo crear empresa en Colombia. Quiero hacerte unas preguntas que seguramente muchas personas allí se hacen cuando quieren hacer su emprendimiento, crear su empresa, su negocio. Ajá. A nivel contable. ¿Qué deben hacer? Hoy vamos a enfocarnos en esa parte. Así que comienzo con esa pregunta, Derly. ¿Qué se hace a nivel general para crear empresa en Colombia? Bueno, pues a nivel general yo debo saber si mi emprendimiento, mi empresa va a ser una empresa formal o es mi negocio que puede ser desde casa o un local, porque son dos cosas diferentes. Acá en Colombia como que se separa la persona natural de la persona jurídica, y cuando es una persona jurídica es una vía un poco más larga, cuando es persona natural es un poco más corto. Entonces, en general tengo que separar eso, saber cómo lo quiero crear. Y pues hay algunas entidades donde nos tenemos que inscribir, no es solo una. Así que yo creo que más adelante vamos a especificarlas, pero de manera general es inscribirse para estar como con los documentos legales para poder ejercer la función que vayamos a hacer. Ok, entonces todos los que estamos aquí conectados, quiero que aprovechen este espacio porque hagan de cuenta que están teniendo, es más, así es, están teniendo una asesoría con una contadora. ¿Sí? Para ayudarles como a resolver esas inquietudes de este tema de cómo crear empresa en Colombia. Hablaste acerca de dos figuras, ¿no? Una es, quiero crear una empresa formal podríamos decirlo, con todos sus juguetes, ¿no? Sí. O quiero tener un emprendimiento, un negocio que no necesariamente es una empresa con todas sus características, sino que es más un negocio familiar seguramente, o personal, pero no tiene tantas responsabilidades, me imagino yo, como la empresa formal. Entonces, cuéntanos un poquito de la empresa y cuéntanos un poquito de lo que es un emprendimiento. ¿Qué debemos hacer? Ok, bueno, depende del como el enfoque que nosotros tengamos, ¿no? Uh-huh. Porque si yo, mi enfoque es, vamos a decir, tengo un producto que quiero vender y quiero venderlo en empresas grandes. Quiero entrar a almacenes de cadena, quiero que importar, exportar. Pues para esta visión de negocio es necesario tener una empresa. Okay. Porque es más fácil, abre más las puertas una empresa que llegar la persona a buenas, acá tengo mi pocillo que le voy a ofrecer, ¿sí? Okay. Entonces, depende del enfoque hacia donde yo vaya. Pero una empresa tiene más responsabilidades, claro que sí. Yo lo llamo algo así como que la persona natural puede empezar a ser el niño de la casa. La persona natural es el pequeñito, el que no tiene muchas responsabilidades, pero esa persona natural puede pasar a ser mayor de edad. Cumplimos acá en Colombia los 18 años. Bueno, mijito, vaya y trabaje, pero traiga platica para la casa. Uh-huh. Así mismo pasa en el emprendimiento. Entonces, mi emprendimiento puede ser un niño como persona natural, puede pasar a ser ese mayor de edad, puede ser persona natural o ya se pasa a ser una persona jurídica. Entonces la empresa tiene responsabilidades, hay impuestos, tiene responsabilidades hacia las personas que va a tener, tiene que afiliarlas. Bueno, eso hay como un bloque de muchas cosas,
pero en general una empresa pues va a tener más documentación y otras responsabilidades más fuertes que una persona natural. Por ejemplo, ahorita se escucha mucho la factura electrónica, ¿sí? Entonces, en general, la empresa está obligada a hacer una factura electrónica, pero la persona natural no. La persona natural puede hacer una cuenta de cobro. Muchos ya hemos escuchado ese término y bueno, si no saben, aquí en el canal tenemos guías de cómo hacer una cuenta de cobro, ¿sí? Okay. Entonces, el emprendedor solamente debe llevar como sus cuentas para sí y dependiendo de unos topes va a tener que pasar para algunos impuestos o no. Entonces, así como en general, en cuanto a documentos o afiliaciones, pues casi que son las mismas, pero entre uno y el otro, pero la empresa siempre va a tener mayor responsabilidad que la persona natural. Entonces tendríamos que mirar de acuerdo a al perfil de lo que estamos construyendo, que nos conviene más, ¿no? Porque al final acá es que es más conveniente en la etapa que está nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Sí, y a la visión también. La visión, y seguramente habrán personas que digan, bueno, de pronto me conviene, por ejemplo, comenzar como persona natural, ¿no? Sí. Y no tener una empresa formal. Me conviene para iniciar, para bajar costos. Pero como decías, habrían casos que les conviene más crear una empresa por el perfil que tiene y demás, para que puedan hacer muchas más cosas. A mí me ha pasado mucho por ejemplo, con constructores. Okay. Entonces el constructor empieza a prestar su servicio como persona natural. Entonces construye tal vez en un lote, le mandaron construir una casa y es con otra persona, no hay ningún problema. Pero cuando el constructor dice, ay, tal empresa constructora, yo quiero ser parte de ellos, ya le dicen no, porque es que un solo contrato ya se pasa los topes. O se pasa al régimen común, que eso después lo hablaremos, o es su empresa. Entonces yo he tenido varios casos que ellos hacían sus negocios un poco más pequeños acá como persona natural, pero cuando ya quieren algo más grande les tocó pasarse a empresa. Ok, entonces, bueno, ahí vamos analizando de acuerdo a nuestro caso qué nos conviene más. Y bueno, una pregunta acá que seguramente muchas personas podemos tener es, empecé mi emprendimiento en casa, hablando de esos pequeños negocios que iniciamos en ocasiones. Sí. ¿A qué entidad debo inscribirme? Bueno, muy bien, entonces el emprendimiento en casa es una persona natural. Ok. ¿Listo? En general, ¿no? Entonces, voy con la persona natural. La persona natural se tiene que inscribir, uno, en tener el RUT. La DIAN es una entidad del gobierno que es la que se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, es una entidad encargada de todos los impuestos de la nación. Y todas las personas que ejercemos alguna función, alguna labor, aún los empleados, tienen RUT. Solo que su actividad económica es empleado o su actividad económica es la venta de un producto o la prestación de un servicio. ¿Sí? Okay. Entonces, en la DIAN, pues nos inscribimos en el RUT y allí están los datos básicos. Ahí está la dirección, el teléfono, el email, está el número de cédula de la persona, siempre va a ser el mismo número de cédula, o sea, no me cambia. Hemos escuchado en ocasiones el NIT, pero el NIT es mi número de cédula más una rayita, un código aparte, ¿sí? Okay. Pero realmente es mi número de cédula. Si yo tengo mi emprendimiento desde casa, pues va a estar a nombre mío, está en mi cédula y diferente a la empresa, porque ella sí tiene un NIT diferente. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces la DIAN en el RUT. 2, en la Cámara de Comercio. Allá solo son para los comerciantes, los que compran y venden. ¿Sí? Okay. En Colombia hay esta entidad que se llama Cámara de Comercio y está en diferentes sedes, hay en Bogotá, en varias ciudades. Entonces, ¿qué sucede? La Cámara de Comercio tiene la base de datos de todos los comerciantes en Colombia. Y si yo quiero entrar a vender en un almacén grande, por ejemplo, uno mediano, cuando a mí me van a crear como proveedor de ese lugar, me van a pedir el RUT y la Cámara de Comercio, ¿sí? Pero ojo, porque en la Cámara de Comercio yo me inscribo de dos maneras. Vuelvo y me inscribo por nombre propio,
o sea, como persona natural, y también puedes inscribirme como el establecimiento de comercio. Entonces yo quiero que se llame La Matica Feliz, no sé. Entonces mi negocio La Matica Feliz, para que se llame así y me aparezca en alguna parte en la Cámara de Comercio. Entonces vamos a tener que inscribirnos ahí de dos maneras, en Cámara de Comercio. Podría pasar que hay personas que dicen, no, yo no necesito el nombre, entonces yo solo como comerciante. Entonces estoy Dian, el RUT, 2, la Cámara de Comercio, persona natural y el establecimiento. Y 3, en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es la entidad que regula los impuestos distritales del lugar, del sector. Entonces, por ejemplo, Bogotá es una secretaría distrital, pero existe, por ejemplo, en otro pueblo, en cada pueblo hay su Secretaría de Hacienda y tienen como sus normas específicas. Entonces, en general, si yo abro mi negocio o empiezo mi negocio, debería también inscribirme ahí en la Secretaría de Hacienda y puede que no tenga que pagar todavía impuestos. O sea, esas 3 inscripciones no me están diciendo que voy a pagar impuestos porque es el susto, ¿no? Aunque no me inscribo porque me va a tocar pagar mucho. No necesariamente. Cada impuesto tiene un tope diferente, pero aquí el punto es que tengo esas 3 entidades a donde me debo inscribir. Si yo empiezo mi emprendimiento, por lo menos debería tener el RUT. De ahí en adelante depende de la actividad que vayamos a realizar. Entonces, a ver si te entendí. Significa que yo tengo un emprendimiento, puedo comenzar y puedo funcionar legalmente con mi RUT. Sí. O sea, es el procedimiento en la DIAN, sí, ¿verdad? Sí. Pero si quiero tener un nombre comercial, debo ir a la Cámara de Comercio. Sí. Y recuérdame, ¿por qué sería importante, para qué caso sería importante, me dijiste? La Secretaría de Hacienda. Bueno, voy a hacer ahí una aclaración. El que es comerciante debería estar en Cámara de Comercio, no solo con el RUT. ¿Sí? Por ejemplo, con el RUT funciona un abogado, un contador, un diseñador, ¿sí? Una persona que presta sus servicios, pero el que comercia sí debería estar inscrito en Cámara de Comercio. O sea, cuando hablamos de comerciar es que está... Compro y vendo. Compra y vende. Ajá. Pero quien presta un servicio también sería bueno o no? Ahí solamente estaría en el RUT, no necesariamente tiene que estar en Cámara de Comercio, pero si quiere hacerlo, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Bueno, la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es la entidad donde regula impuestos de aquí. Pues, por ejemplo, si yo tengo mi negocio con un nombre, la Secretaría de Hacienda se paga un impuesto que es el de avisos y tableros. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner al frente, si no es en mi casa, sino que es en un local, y yo le pongo el aviso grande, Maticas Felices. Entonces, eso, el colocar eso tiene un impuesto, o tiene una entidad que me regula ese tema. Entonces, no es solo si quiero, sino que ya es una obligación. ¿Sí? Se convierte en una obligación. Ahora, la persona prestadora de servicios también, ahí sí aplica. O sea que tanto en la DIAN como en la Secretaría de Hacienda, todos deberíamos estar inscritos, seamos prestadores de servicios o comerciantes. Y en la Cámara de Comercio, pues solo los que comercian. Perfecto, perfecto. Entonces, pensando ahora en el caso de las personas que necesitan crear empresa, ¿no? Empresa, sí. ¿A qué entidades debería inscribirse una persona que quiere comenzar con su empresa? Pues es que son las mismas 3 entidades, pero cuando es empresa tengo que hacer más pasos. Por ejemplo, mi primer paso es en la Cámara de Comercio, pero ese paso en la Cámara de Comercio, antes de que me den a mí mi certificado y ya tengan todos mis papeles, tengo que generar un acta, unos estatutos. Entonces ya viene un poquito más largo el proceso. No es solo diligenciemos el formulario y ya, y paguemos, porque en Cámara de Comercio sí se pagan las inscripciones, en cambio en las otras 2 no. Entonces una empresa se inscribe en esas mismas 3 entidades, pero va a tener que hacer unos procesos adicionales al inicio. También va a tener libros de actas, libros de socios, que eso no aplica para las personas naturales. ¿Sí? Ahora, dependiendo del tipo de empresa,
van, o de entidad, porque también ahí se podría crear una fundación, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, lo que sucede es que dependiendo de la clase de empresa que yo cree, me va a generar que deba inscribirme a otra entidad. Por ejemplo, las fundaciones en Bogotá son reguladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Okay. Y dependiendo de como la línea que ellos manejan, tengo que pasarle papeles a cierta entidad. ¿Sí? Okay. Y esa es como la inscripción. Tengo que, aparte de lo que ya hice, Cámara de Comercio, DIAN y Secretaría de Hacienda, ahora todo eso se lo tengo que pasar a esa entidad que me regula. Entonces, dependiendo el tipo de empresa, va a tener otra entidad adicional que les regula. Pero si es una empresa de comercio, no hay más, por ahora, solo esos 3. Bueno, entonces ahí ya vamos como resolviendo inquietudes que podemos tener con respecto a este tema. Sí. Y la pregunta aquí de pronto ya lo has venido mencionando, pero la quiero clarificar. Sí. ¿Qué es mejor, crear una empresa o quedarme como una persona natural? Yo pienso que depende. Okay. Depende de la persona y de la visión. Porque muchos negocios empiezan desde persona natural. Ajá. Entonces me empieza a ir bien, yo estoy aquí con mi familia, estoy trabajando, hago, vendo, pero ya resulta que es como el crecimiento natural, Ajá. así como el cuerpo. Por eso decía que era el niño de la casa. Ajá. El niño va creciendo, cuando ya está en cierto momento, pues hay que comprarle nueva ropa porque es que ya no le queda, ¿sí? Okay. Ya el pantaloncito le está quedando chiquito, entonces necesita hacer un cambio. Entonces yo creo que también no es tanto que es mejor, las dos pueden ser muy buenas. Depende también el tipo de la persona que quiere, porque si yo te puedo decir, no, crea empresa, que eso es buenísimo, pero a ti no te gusta estar pendiente de los impuestos, de la contabilidad, de contratar un contador, de un asistente administrativo, tú no quieres toda esa estructura. Yo creo que, ¿sabes qué? Eso se basa un poco como en lo del cuadrante el cuadrante del trabajo. Okay. Que habla... ¿Tú lo quieres aquí? Sí, exacto. Sí, que habla acerca de empleado, autoempleado, empresario. Ajá. E inversionista. Exacto. Depende pensemos en ese cuadrante. Entonces, yo puedo ser autoempleado. Okay. ¿Sí? Entonces, yo ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una idea de negocio para emplearme a mí. Ajá, ¿sí? Ajá. Entonces, yo voy a hacerlo. ¿Qué necesito? ¿Toda la estructura de una empresa? No. Yo puedo hacerlo con mi negocio como persona natural y es un poco más suave para mí. Yo no tengo tanto, porque soy yo el que hago todo. Yo facturo, yo sirvo, yo hago, yo pongo, yo todo. Cobro todo. Entonces, si yo no quiero una estructura tan grande, ¿sí? Pues está bien la persona natural. Uh-huh. Pero si yo tengo una mentalidad de empresario, tengo una idea que va a necesitar equipo de trabajo, que no voy a hacer yo solo, sino que voy a necesitar un asistente, voy a necesitar la parte contable, entonces yo tengo la idea, sé cómo manejarlo, pero empiezo a colocarle a otras personas, a entregar tareas a otras personas, y ahora sí se va a necesitar una estructura de empresa. Okay. ¿Sí? Me haces pensar hablabas del niño, ¿no? Y el niño tiene una ropa cuando es un bebé, va creciendo y le tiene que cambiar la ropa porque ya no le queda. Ya no le queda. Así que hay que cambiar la ropa y hasta que nos volvemos adultos y ya tenemos como un tamaño, sí. Como el tamaño con el que más o menos vamos a quedarnos. Nos quedamos, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo tenemos que cambiar de ropa. Seguramente habrán algunos emprendimientos que requieran ir pasito a pasito. Sí. Y otros que de acuerdo a lo que ya de pronto las experiencias pasadas que han tenido y demás, o de pronto, como decía la proyección, necesitan es la ropa de grandes, ¿no? Exacto. Pero también la ropa de grandes requiere más responsabilidades. Claro. Conocimiento también. Más conocimiento. Sí, y el manejar más conceptos, porque cuando yo estoy hablando de la persona natural, ella solo que tenga claro la cuenta de cobro, las retenciones que le van a hacer. Sí, son como unos conceptos que debe tener claro. Pero ya cuando es un empresario, entonces ya el empresario tiene que tener la mentalidad de voy a tener empleados o no, voy a tener cómo van a encontrar mi producto, necesito un establecimiento, o sea, ya hay más cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de la visión que tengamos, nos vamos a ir por una o por el otro. Yo creo que los dos son buenos. Okay. Dependiendo también cada persona cuál es su enfoque,
¿Va a ser bueno uno o el otro? Perfecto. Bueno, pues continuemos con otra pregunta que también podemos llegar a tener con este tema de crear empresa en Colombia. Sí. ¿Tengo que pagar algo por las inscripciones? ¿Qué hay que pagar? Bueno, Sí. que tengamos como una idea general, por lo menos. Por supuesto, esta información puede ir cambiando con el tiempo. Claro. Pero al año 2024, ¿qué podríamos tener presente con respecto a costos y qué hay que pagar? Bueno, dije que hay 3 inscripciones, ¿no? DIAN, Secretaría de Hacienda y Cámara de Comercio. Ok. DIAN, gratuita. Yo me inscribo y ya, eso es gratis. Todo por la página, ya se puede hacer todo virtual. Hay que estar como tomando fotos, que mande esto, que mande aquello, pero ya al final le sale a uno su hojita con el RUT. ¿Listo? Okay. La Secretaría de Hacienda también es gratis. Okay. ¿Listo? Hay varias cosas también por internet y otras sí toca presenciales. Y tercero, la Cámara de Comercio. Entonces, si volvamos al punto de la separación de persona natural y jurídica, cuando es persona natural, la persona natural llega a diligencia su formulario. Si dijo voy a crearme como persona natural y como establecimiento de comercio, esos dos, entonces voy a pagar por los dos. Por cada uno hay que pagar un monto. En la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio. ¿De dónde sale ese monto? Es una base de sumar mis activos. Y bueno, ahí entra un poquito como algunos de los videos que tenemos de qué es el activo, ¿no? Entonces en el activo está, por ejemplo, yo mi negocio voy a empezar con este computador, voy a empezar con 100,000 pesos. Entonces hay que generar como un balance sabiendo con qué empiezo. Y digamos que yo empecé con 2 millones de pesos, que es más o menos la base. Cuando yo empiezo con esa base, más o menos tengo que pagar 50,000 pesos. Okay. ¿Sí? Aquí en Colombia. Pero si yo voy ya mi negocio tiene más, y depende cómo va subiendo, él va subiendo a 70, a 100, a 1,000,000, depende. O sea, depende la base con la que iniciamos el negocio, hay que pagar un rubro en Cámara de Comercio. Sí, hay algo importante, y es que hay personas que dicen, no, yo me inscribí en octubre, yo tengo que volver a pagar en octubre del otro año. No, eso no es así. Ojo con eso, porque si no, después tienen problemas porque se les vence y ya la Cámara de Comercio va a salir con un aviso gigante, no ha renovado. Okay. Entonces, si yo empecé en octubre, arranqué con este activo, pero acá en Colombia se cierra todos los periodos a diciembre 31. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo en marzo del año siguiente tengo que renovar con la información con corte de diciembre 31. O sea, mi bloque de octubre a diciembre se lo actualizo a la Cámara de Comercio y ahora sí, una vez al año. Todos los marzo de cada año vamos a pagar Cámara de Comercio. Okay. ¿Sí? Entonces, como persona... Independiente de cuando la hayamos iniciado, exacto, en marzo tenemos que pensar en esa... Exacto. Tengo que tener ahí en el calendario fecha de pago, marzo. En marzo yo ya tengo que saber cuánto tengo que pagar. Ok. ¿Listo? Okay. Entonces, una cosa es como persona natural, que es solo el formulario, los 2 formularios o uno solo. Pero como empresa, yo tengo que pagar por el acta y por los estatutos que yo estoy inscribiendo, por llevar esos papeles y decirle, tome Cámara de Comercio, inscríbame. Ellos te cobran ahí una cifra más o menos de 150,000 pesos. ¿Sí? Okay. Esa inscripción, digamos que el arranque de una empresa en solo Cámara de Comercio pueden ser unos 600,000 pesos, porque hay que pagar ese tema de las actas, la Cámara de Comercio, que es también por la base de los activos, hay que pagar los libros oficiales, porque se deben registrar. Hay 2 libros que se registran en Cámara de Comercio, que es el de socios y el de actas, esos 2. Okay. Entonces, digamos que con la suma de todo puede ser hasta 600,000. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas cuando dicen voy a crear empresa, y cuando me cuentan y yo les aterrizo un poco la idea, ya no voy a crear empresa, ya no quieren. ¿Por qué? Resulta que para llegar al punto del acta y los estatutos, pues tenemos que pagar a alguien que lo sepa hacer.
¿sí? Y ese servicio puede estar en 1.000.000, 1.500.000, de ahí para arriba. Okay. Entonces ya, miren la diferencia del arranque. Yo aquí como persona natural puedo empezar con 200.000, 500.000 pesos porque me inscribí en los dos con un buen activo. Y aquí no solo los 500, sino más otras arandelas que cobra la Cámara de Comercio, más el que me ayuden a hacer todos los papeles, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo voy a crear empresa, lo mejor es tener la visión clara que voy a hacer crecer la empresa para que me produzca, para que todos estos gastos los cubra. Y si no, ya estamos graves porque pues empezamos con un gasto muy alto. Perfecto. Otra pregunta importante aquí es, bueno, no sé por dónde comenzar, ya sé que tengo que ir a estos 3 lugares, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué documentos debo llenar? ¿Qué documentos debo tener como listos para la creación de estas empresas o a nivel de persona natural? Bueno, la cédula solamente, tener claro el balance, con cuánto voy a empezar y en qué está representado, si está en plata o está en cosas o está en inventario, ¿sí? Okay. Y cuánto cuesta eso. Entonces tener la cédula, el balance, y 2 y 3 sería bueno, pues la actividad económica, saber sí, no necesariamente saberme el código, pero sí saber cuál es mi actividad, ¿sí? En la Cámara de Comercio, cuando uno escribe, ahí en internet uno escribe CIU, es con C, C-I-I-U, okay. Cámara de Comercio. Ahí yo puedo buscar, ahí sale el link, uno busca y dice, por palabra, buscar por palabra, no sé, flores. Entonces, ahí me va a aparecer un montón de códigos y me dice qué incluye y qué no incluye. Yo puedo hacer ese trabajo, ¿sí? Antes de irme a la Cámara de Comercio. Como la Cámara de Comercio puedo hacer muchas cosas por internet, entonces pues voy a necesitar saber eso porque dentro de los formularios me va a pedir esos datos. Tendría que tener claro, les dije que en el RUT están los datos básicos, entonces yo tengo que tener claro cuáles van a ser los datos de mi negocio. Si va a ser mi apartamento, si va a ser el local del vecino, mejor, ¿dónde va a ser el lugar específico que me va a decir ese es el lugar de ese negocio? Entonces, tener solamente eso. Digamos que esto es para la persona natural. Sí. Ok. Hablabas acerca de que la empresa ya requiere más cosas, sí. ¿no? O sea, libros, ¿no? Estatutos, el acta, son socios, cuáles son los socios. O sea, cuando uno está formando, el antes de todas las inscripciones es poder aterrizar la idea en los estatutos. Okay. Aterrizar la idea para saber quiénes son los socios, qué porcentaje van a colocar cada uno, en qué está representado. ¿Sí? Digamos que también se genera un balance inicial, pero tiene que estar acorde a los estatutos y ahora sí a los formularios y con esos que vamos a pagar. Entonces, ahí sí es un poquito más, se complica un tris más porque ya no es uno solo. Claro. Aunque también puedo crear una empresa yo solo. Okay. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer. Pero en general uno crea una sociedad entre familia, amigos, y entonces decimos 2 o 3 personas, 5, 10, los que quiera uno crear. Entonces, lo previo a las inscripciones es todo como el negocio, cómo va a ser el negocio, quién va, si uno va a trabajar, si solo ponen la plata, o sea, cómo ponerse de acuerdo en todo eso y tener eso en documentos, que sería el acta y los estatutos. Ese es el que me resume todo eso. Perfecto. Pues Derly, nos has dado una idea general y yo creo que muchas personas que están pensando en crear su emprendimiento, su empresa, ya tienen una idea más amplia. No sé con qué quieras cerrar, algo que tú de pronto sientas que es bueno que sepamos todos en medio de ese proceso, que nos lo compartas y pues vamos a ir cerrando este espacio. Bueno, pues yo creo que lo que debemos saber es que necesitamos sí asesorarnos para no cometer errores. Muchas personas, y sobre todo el colombiano, yo lo hago, eso es fácil, uno entra ahí y listo, ¿sí? Entonces ha pasado que hay personas que crean su empresa, van haciendo todos los pasos porque igual también hay unos formatos que la Cámara de Comercio le da a uno, pero no tienen en cuenta otros
temitas, ¿sí? Y me ha pasado, por ejemplo, que fundaciones no deberían tener la responsabilidad de IVA y ellos la pusieron, porque como ellos creían que así era, ¿sí? Entonces, yo les aconsejaría que busquemos asesoría. No siempre hay que pagar. La Cámara de Comercio, por ejemplo, da unas asesorías, pero ellos dan la asesoría, en general va a ser solo de la Cámara de Comercio. Entonces, si yo necesito buscar asesoría que sea integral, pues seguramente un contador, una contadora cercana, sáquele una cita de 1 a 2 horas para que pueda, en ese sentido, pues ya entender un poco más, ¿sí? Yo creo que con eso nos va a dar una visión más clara de qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que este video también les va a ayudar bastante, así que escúchenlo, vuélvanlo. Si hay preguntas, cuéntenos. Y ahí estaremos atentos. Bueno, pues de esta manera vamos a cerrar y te quiero hacer esa invitación. Si tienes preguntas al respecto, te invito a que las dejes en los comentarios. Vamos a buscar dentro del tiempo y las posibilidades darte respuesta a ellas, pero te quiero invitar. Vamos a hacer esas preguntas porque seguramente las hay. Y bueno, Derly, nos vemos entonces en un próximo video. Gracias por lo que nos compartes, gracias por esta asesoría contable que hoy hemos recibido. Así es, con todo gusto, y no olviden adorar a Dios con todo lo que hacen. Chao, chao.